El Real Zaragoza tenía que competir, y vaya si ha competido. Victoria en casa del líder. Esto es Zona Cabero y lo analizamos. Ale Gómez, la deja de cara, que bien para el remate. ¡Vamos! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Cuenca! Ha sido Cuenca Codro. Ha sido Cuenca Codro, ha sido Codro. El gol del Real Zaragoza al 4 de partido. La transición tras un fallo tremendo de Esteban Andrada. Como la corrió el Real Zaragoza, banda derecha. Que viene Ale Gómez, dejándola de cara. El remate en segunda línea es de Marcos Cuenca. Y el rechace solo la frontal de Kenan Codro para hacer el primero al 4 de partido. Hacer saltar la sorpresa en los campos de Sport del Sardinero. Canteranos, el autopase de ¡Vamos! Francho, que bien Francho. Línea de fondo, la pone primer palo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Pero qué golazo! Del Real Zaragoza, me lo han cambiado. Este es el Real Zaragoza de Rubén Sellés. Señoras y señores, el ABC del fútbol. El entendimiento a banda derecha. Ale Gómez, Francho Serrano. Qué bien, qué pulcra, que limpia la jugada. Banda derecha, en profundidad. ¡Qué balón pone Francho, primer palo! ¡Qué movimiento de delantero de Kenan Codro, que lleva dos! Máximo goleador, Pichichi Bosch en el Zaragoza. Pero qué gol, pero qué jugada, pero qué golazo, pero qué movimiento de Kenan Codro. En el área izquierda, viene el Zaragoza, el Racing pasa de defender, balón filtrado, llega el Zaragoza, línea de fondo, la pone. ¡Gol! ¡De Codro! ¡Mamma mía! ¡Gol del Zaragoza! ¡Qué jugador! El balón a la izquierda. Iván Codro la empala con el alma para marcar el tercero para el Zaragoza. ¡Hoy la cámara quien enfoca! Sellés, yo a ti te rezo cada noche. Gol de Codro, que marca un hat-trick. No veía algo igual desde Margual contra el Alcorcón. 0-3. Y amarilla para Codro. Muy buenas zaragocistas, bienvenidos a Zona Cabero, el lugar donde late el zaragocismo. Hoy analizamos el partido del Real Zaragoza que disputó ayer en el Sardinero ante el Racing de Santander. Partido en el que consiguió una victoria que nadie se esperaba y que sobre todo consiguió a base de esfuerzo, coraje y sobre todo de creer. Porque el Real Zaragoza desde el primer minuto creyó en que podía llevarse los 3 puntos del Sardinero. Lo analizamos todo aquí en Zona Cabero y contaremos también con el análisis de Guillermo Falo. Os recuerdo que estuvo la semana pasada analizando el postpartido ante la Unión Deportiva Las Palmas. Aclarar que Guillermo Falo ex portero del Real Zaragoza en las categorías inferiores y que se marchó a Estados Unidos a continuar con la formación en el fútbol y ahora pues actualmente vive allí en Estados Unidos y nos contará su valoración sobre lo que le pareció ayer la victoria del Real Zaragoza ante el Racing de Santander. Lo que ha hecho el Real Zaragoza de Rubén Sellés no es casualidad. Lo que ha hecho el Real Zaragoza en el Sardinero es consecuencia de creer, de trabajar y de ejecutar un plan. El Real Zaragoza ha hecho lo que nosotros dijimos aquí en la previa, las 4 claves que dimos. No cometer errores, ser contundentes en tareas defensivas, saber aprovechar tus ocasiones y sobre todo creer lo que estoy diciendo, creer. Y el futbolista del Real Zaragoza ayer creyó desde el minuto 1 y eso es lo que pasó en el encuentro, que el Real Zaragoza desde el inicio salió
en busca de intentar llevarse los 3 puntos en Santander. Y es que el Real Zaragoza ejecuta el plan de saber aprovechar las ocasiones desde el primer momento, ya que desde el inicio, en los primeros minutos, una buena contra tras un previo medio error de Andrada en salida de balón. El Real Zaragoza sale por banda derecha y juega muy bien las cartas entre Francho y Ale Gómez, y entre los dos llegan a la línea de fondo. Es Ale Gómez el que pone el pase atrás para que llegue Raúl Guti de primeras a rematar el balón. Para muy bien el portero del Racing de Santander y en el rechace marca Kenan Codro. El primero, lo dicho, es un gol que demuestra lo que es un delantero centro. Tiene que estar ahí dentro del área, tiene que estar vivo. Previamente venía de haber chocado con un jugador del Racing y haber caído al suelo, pero el jugador se levanta y sigue la jugada y tiene la suerte y la fortuna de que consigue marcar el gol en el rechace. Luego el Real Zaragoza, a raíz de ese primer gol, está bien plantado en el campo, sabe que tiene que defender, un bloque muy bajo, todos los jugadores del equipo en campo propio. Me gustó la manera de defender del equipo, sobre todo cómo Insúa ordenaba tanto a Ale Gómez que no se marchara, que estuviera bien cerradito y saliera a las coberturas, que hizo un gran partido. Un Guti y un Keidi Vare haciendo muy bien la presión a los jugadores del centro del campo del Racing para que no recibieran fáciles. Y la verdad es que el equipo estuvo bien en tarea defensiva, sobre todo tras marcar el primer gol, que siempre pues el equipo una vez que marca gol siempre suele echarse un poquito atrás y le crean bastantes ocasiones. El Racing no tuvo, sobre todo en los primeros 10-15 minutos tras el gol, no tuvo esa sensación de peligro constante. Y en el minuto, me parece que es en el veintitantos, una muy buena jugada del Real Zaragoza, que abre otra vez a banda derecha, que estuvo muy incisivo por esa banda derecha de Francho Serrano, le hace el 1-1 a su par, se marcha muy bien Francho, con esa rasmia y ese punto honor que tiene nuestro capitán, y le mete un pase filtrado perfecto por delante del central y del lateral a Kenan Codro, que sabe atacar muy bien el espacio al primer palo y remata de primera. Es un gol que, en mi opinión, es muy complicado, porque tienes que saber llegar a esa zona, tienes que saber meter el pie y tienes que saber dirigirlo a la zona en la que Kenan Codro manda el balón, ahí en el lado derecho del portero, el lado izquierdo de Kenan Codro. Lo dicho, el Real Zaragoza tras este gol, un 0-2, nadie se esperaba que el último en ese momento, que era el Real Zaragoza, tras el empate ayer por la tarde del Mirandés, que el Real Zaragoza, pues tras ir último, ganara en casa del líder en el minuto 25, que fuera ganando 0-2. Y pues el equipo estuvo bien plantado, estuvo cerradito otra vez, supo gestionar muy bien las acometidas del Racing de Santander. Un Racing que no tenía claridad en cuanto al saber hilvanar ocasiones. Un Íñigo Vicente un poco desafortunado, que vi yo ayer, no estuvo tan fino como otros días. Un Andrés Martín que comenzó el partido de delantero al centro y que rinde mejor cuando juega en su posición natural. Vi a un Racing de Santander no tan fino, que era lo que nosotros pedíamos también, que los jugadores diferenciales del Racing de Santander estuvieran más erráticos. En mi opinión, el que mejor estuvo, el que mejor supo moverse, era Pello Canales, y fue sustituido el primero por parte de José Alberto. Ya te digo, el Real Zaragoza en la primera parte estuvo muy bien, saltó muy bien al campo desde el inicio, estuvo muy bien en parcela defensiva, supo hacer las ayudas que siempre pedimos, que sea muy generoso en ayudas el equipo. En el último minuto de la primera parte hay una jugada así dudosilla, que va Insúa al suelo, podía haber penalti, podía haber fuera de juego, está ahí, no aclaran si es fuera de juego, si no es penalti, porque están entre repeticiones y no se ve el gesto del árbitro. Al final no hay nada y el Real Zaragoza pues se va con ese 0-2 al descanso, que era un premio muy gordo, pero a la vez un premio muy trabajado, porque la primera parte del equipo fue muy buena. Y en la segunda mitad el equipo de Rubén Sellés pues sale con el mismo plan. Sabe cuándo tiene que sufrir y sabe cuándo tiene que correr. Y muestra de ello es que en las primeras jugadas también de la segunda parte, un balón filtrado al espacio hacia Francho Serrano, se queda en posición de mano a mano ante el portero del Racing y peca de generoso, porque tendría que haber definido él. Da el pase de la muerte a Toni Moya, que va demasiado adelantado ese balón, no es capaz de llegar, la jugada prosigue y no va a nada
esa jugada del Real Zaragoza, roba el Racing de Santander, pero es a lo que voy, el Real Zaragoza está comprometido a la hora de la presión, roba muy, muy rápido, roba en los primeros 2-3 segundos de contra del Racing, ahí en zona izquierda, y sabe abrir rápido a banda para poder buscar otra vez la velocidad en banda del Real Zaragoza, y con ese pase atrás marca Kenan Kodro el tercero. En mi opinión es un golazo, este es el mejor de los tres, el hat-trick. Remata con el alma, remata con esa izquierda que es que hasta deja los dos pies en el aire porque remata como medio volea. Es un golazo imparable para, lo dicho, para el portero del Racing de Santander, que no pudo hacer absolutamente nada en los 3 goles de Kenan Kodro. A destacar también la celebración del tercer gol de Kenan Kodro con la afición desplazada del Real Zaragoza, que ayer desde la televisión se les escuchaba como si fuera el Ibercaja Estadio, una afición en la que demostró una vez más que es el pilar fundamental de este equipo, un bastión que es muy grande y que el Real Zaragoza tiene muchísima suerte de contar con esta afición que no lo va a dejar solo, esté en primera, esté en segunda, esté en primera ref o esté en la categoría que sea. El Real Zaragoza, mire y vaya donde vaya, siempre habrá un aficionado zaragocista animándole. Y a partir del gol de Kenan Kodro y de seguir trabajando en parcela defensiva con ese 0-3 en el marcador a favor del equipo de Rubén Sellés, pues el Real Zaragoza acusa el desgaste. Acusa el desgaste. Añadir que al descanso entró Mario Soberón, que había sido esta vez suplente. El Real Zaragoza saltó a Santander con Andrade en portería. En el lateral derecho jugó Ale Gómez, centrales para Insúa y para Saidu, en el lateral izquierdo para Tasende, el doble pivote era Keidi Vare y Raúl Guti, en la banda derecha estaba Francho Serrano, en la banda izquierda estaba Marcos Cuenca, de enganche de media punta estaba Toni Moya y arriba el MVP del partido, Kenan Kodro. Lo dicho, el Real Zaragoza hace un cambio al descanso que no lo había contado, se marcha Keidi Vare, que en la primera parte se había tirado al suelo, había acusado algún dolor muscular, veremos si no es grave o si el Zaragoza no comunica nada, es que no había nada y que era un cambio táctico. Y lo dicho, pues el equipo empezó a acusar los esfuerzos, empezaron a salir los calambres, Ale Gómez tiene que abandonar el terreno de juego, perdón, totalmente acalambrado, tieso total, le tienen que asistir y ayudar a salir del campo. En su lugar entraría Juan Sebastián, que estuvo bien el chico, estuvo en parcela defensiva, que era lo que le tocaba, estuvo bien, no estuvo como en otros encuentros que había estado más desafortunado. Supo cuando tenía que saltar a la presión, cuando tenía que estar encima, cuando tenía que ir fuerte al duelo. No estuvo mal el rato que saltó Juan Sebastián. También tuvo que abandonar el terreno de juego por dolores musculares Dani Tasende, para que entrara en su lugar Pomares. Un Pomares que el rato que estuvo sí que se le costó, se le notó un poco que le costaba en cuanto el entrar al ritmo del partido. No lo vi igual de intenso que Dani Tasende, que lleva 3-4 partidos sorprendiéndome a mí. Yo no era fan de Dani Tasende, pero la verdad que el jugador ha metido un plus de intensidad y sobre todo está más fino en cuanto a tareas defensivas. Está muy contundente a la hora de defender, sabe anticiparse, y lo de llegar a la línea de fondo y atacar y ser un puñal por esa banda izquierda ya lo tenía. Muy contento estoy también yo con la actitud y la actuación de Dani Tassen de ayer. Y lo dicho, también se marchó el último cambio que realiza el Real Zaragoza, es delantero por delantero, se marcha Kenan Kodro, ovacionado ayer del campo del Sardinero por parte de la afición zaragocista. Hacía desde 2019, creo que era, que no marcaba un jugador del Real Zaragoza 3 goles fuera de casa. Los marcó Margual en el Arcángel ante el Córdoba. Mira si ha llovido ya 6 años. Y pues lo dicho, fue una gran actuación para el delantero bosnio, y muy contentos de que pueda por fin demostrar el tipo de delantero que es Kenan. A raíz de esto entró Bakis, supo también ejercer su función, supo aguantar balones, intentar pelear todo, hacer la presión. Y el Real Zaragoza estuvo muy bien también en la segunda parte. En el minuto 80 el equipo acusa ya el cansancio,
y en un córner un jugador del Racing va al primer palo, logra la peinada y es rematada la pelota en el área pequeña y es el primer gol del Racing. El equipo no pierde la serenidad, sigue concentrado, es un 1-3, hay calma, tranquilidad. Rubén Sillas es lo que le pide a sus chicos. La mala suerte y la desgracia que en el minuto 87 un balón dentro del área prolongado hacia Mario Soberón. Mario Soberón va con la intención de rematar un balón, lo dicho, dentro del área y con la mala suerte de que le impacta con el portero. Es una entrada un poco fea a la altura de la tibia y es normal que el árbitro vea juego peligroso, brusco, grave y eso es la tarjeta roja directa. El Real Zaragoza se queda con 10. Es uno de los equipos que más veces ha estado en inferioridad numérica esta temporada y el Racing es uno de los equipos, por no decir el que más, que está con superioridad numérica en los encuentros. Pero eso no quiere decir porque la expulsión ayer en mi opinión, era clara. Y el equipo, pues con uno menos, sabe que tiene que cerrarse atrás, sabe que va a ser sometido durante estos. Quedaban 3 minutos, pero iba a añadir bastante porque se le veía al árbitro que tenía ganas de añadir bastante. Y sabe cerrarse atrás y sabe defender. En el minuto 93, con la mala suerte de que el Real Zaragoza recibe el segundo gol, un centro por banda derecha que es rematado por el jugador recién llegado del Baskonia que había firmado el Racing de Santander. Un buen remate de cabeza, imposible para Andrada. Y pues con ese 2-3 el Real Zaragoza le empiezan a venir los fantasmas a la cabeza. Rubén Seyes sale en pantalla nada más recibir el gol pidiendo calma, pidiendo cabeza, tranquilidad, que sepamos hacer el plan, que sepamos ejecutarlo, porque nos tenemos que llevar la victoria. Y el Real Zaragoza sabe sufrir con los 10 futbolistas que quedaban en el terreno de juego, con los 500 aficionados que estaban en la grada que no paraban de animar y de morderse las uñas, y sobre todo la Virgen del Pilar que estaba también ahí defendiendo y sacando los balones de cabeza. Al final el Real Zaragoza consigue una victoria mágica, una victoria contundente en casa del primer clasificado y que demuestra que este Real Zaragoza no le pierde la cara a ningún partido y que puede competir con cualquiera. Y es que en el Real Zaragoza tenemos que detenernos ayer en 5 nombres que para mí son claves y vitales en el encuentro del Real Zaragoza. Podría haber metido alguno más, como he comentado a Danita Sende, que lo he nombrado hace un rato, pero no están estos 5. Pero el primero es Ale Gómez. Ale Gómez hace un partido, recordemos que tiene 17 años, hace un partido inmenso en ese lateral derecho, sabe anticipar, sabe defender, sabe hacer la cobertura, sabe chocar, sabe... El partido de Ale Gómez ayer es magistral. Duró lo que duró, el chaval, los comentaristas, perdón, de la tele decían que normal que haya salido acalambrado porque había hecho un partido imperial de correr, de esfuerzo, de sacrificio. Ale Gómez, para mí, un 9 le pongo en el partido de ayer. El segundo es Insúa, capitán general en esa defensa. También perdón que no lo he nombrado antes, que me he equivocado, no. Insúa tuvo que abandonar el terreno de juego por dolor muscular. Entró Radovanovic, disculpa que no lo he dicho antes. Y lo dicho, Radovanovic supo llevar en volandas esa defensa, supo controlar a Saidú, supo controlar a Ale Gómez, supo comentar con Guti y con Keidibar en la primera parte, sobre todo las basculaciones, las ayudas para saltar a los jugadores del Racing de Santander. Hizo un gran partido ahí en esa zona central de la defensa. Yo le pongo un 8 al partido de Insúa. Destacar también las dos bandas, tanto Francho Serrano como Marcos Cuenca. Marcos Cuenca un pelín más desafortunado en cuanto a la eficacia con balón. Tuvo algún errorcillo en cuanto a la hora de controlar, en cuanto a la hora de ejecutar pases, ejecutar jugadas, ejecutar regates, pero es que hizo un partido hipervertical, un daño constante ahí al lateral derecho del Racing de Santander, un partido magistral de Marcos Cuenca, que es lo que yo pido de Marcos Cuenca y de este Real Zaragoza en las bandas, que sobre todo que sean incisivos, que sean verticales y que rompan el espacio. Para eso Marcos Cuenca es perfecto, es perfecto. Y en la banda derecha, pues nuestro capitán Francho Serrano, que hizo otro partido ayer descomunal, sabiendo romper al espacio cuando tiene que romper, sabiendo defender cuando tiene que defender, sabiendo ayudar a Ale Gómez, sabiendo ayudar a Raúl Guti, a Kedibare en el centro del campo, dando
va enviando balones constantemente al área que eran generadores de peligro. Incombustible nuestro capitán Francho. Tanto a Marcos como a Francho les pongo un 9 también. Y el partido de 10, el 10 se lo guardo para Kenan Kodro. Kenan Kodro que tiene 3 balones dentro del área y los 3 balones al primer toque, los 3 van dentro. Delantero de área, delantero killer. El primero lo repetimos, es un balón que se queda muerto, hay que saber atacar ese balón, hay que estar vivo. Y de primeras la mete dentro. El segundo es un gran balón de Francho que de primeras la echa a un palo y define muy bien. Y el tercero es un golazo con la pierna izquierda que remata con el alma. Así que el partido de Kenan Kodro es de 10, matrícula de honor. Y permitidme que destaque un día más la figura, de mi opinión, el que es el más importante de este Real Zaragoza, que tiene nombre y apellidos, y es Rubén Sellés Salvador. Salvador, porque ojalá salve este Real Zaragoza, y es un Rubén Sellés que sabe estudiar los partidos, sabe dar la confianza al futbolista. Es un pedazo de entrenador. Siempre tiene un plan en la mente, le puede salir bien, le puede salir mal, lo intenta, al menos lo intenta, pero tiene un plan, lo trabaja durante la semana y se ve reflejado que desde que Rubén Sellés está en el Real Zaragoza, al principio costó porque había una transición, el futbolista estaba anímicamente cao, el futbolista ahora con Rubén Sellés cree, va a muerte a cada balón y es una gran suerte poder contar con Rubén Sellés en el Real Zaragoza. Y no puedo cerrar este análisis sin mencionar y elogiar a esas 500 personas zaragocistas que estaban allí en Santander animando y no dejando al equipo solo. Una afición que, lo dicho previamente, una afición que es incombustible, una afición que puedes ir primero, puedes ir último, que siempre está ahí, que agotamos las ventas de las entradas en campos visitantes en minutos, una afición que no va a dejar nunca solo a este Real Zaragoza. Y qué orgullo es lo que siente el zaragocista al ver a tanta gente por todos los campos de España. Lo dicho, esta afición es el pilar fundamental de este Real Zaragoza y los 3 puntos van por los 500 que estaban ayer animando y dejándose la voz en Santander y por el resto de aficionados del Real Zaragoza que sufren y sienten este equipo como si fuera suyo. Con esta victoria el Real Zaragoza se va a dormir a 3 puntos de salir del descenso y con un partido clave la semana que viene en un duelo directo ante la Real Sociedad B, partido en el que el Real Zaragoza debe de salir a morir los 90 minutos en casa en el Ibercaja Estadio para poder conseguir los 3 puntos que le devuelvan la ilusión de poder y ver que es posible conseguir la salvación en Segunda División. Y ahora, pues como he comentado en la parte inicial del vídeo, os pongo la opinión, el análisis completo de lo que es el partido que vio ayer Guillermo Falo desde Estados Unidos. Un Guillermo Falo que, recuerdo, es ex portero del Real Zaragoza en las categorías inferiores. Así que sabe de lo que habla, sabe lo que es el Real Zaragoza, lo ha vivido dentro y os animo a que le escuchéis porque habla muy bien y va a salir muchas veces aquí en Zona Cabero. ¿Qué tal, David? Gracias por dejarme pasar por aquí una semana más. La verdad que muy contento, todavía bajando pulsaciones después del partido, porque cuando me has pedido que hiciera el post no estaba para nada, porque todavía seguía tirado al suelo después de toda la tensión vivida, porque yo en ningún momento las tuve todas conmigo, ni incluso con el 3-0, la verdad. Tengo al Racing en un altar. Los puntos clave de este partido diría que son 3, que es tener un plan, ejecutar el plan punto a punto, sea el que sea, estar convencido de ello, y luego tener suerte. El Zaragoza tenía un plan que en principio era bloque bajo y correr. Yo entre semana, no sé si era contigo o con otro amigo, tenía dudas de con qué equipo iba a correr el Zaragoza porque Francho puede correr pero no es un velocista y daba por sentado que jugaría Valeri. Un alegre que jugase Cuenca, no porque no me guste Valeri, sino porque para correr necesitas a alguien que corra y que corra de verdad, y Cuenca te daba solo el espacio, la amenaza, aunque los goles vienen por el lado de Francho y de Gómez. Cuenca te daba esa salida. Ejecutar, Kodro creo que tiró 3 veces y mete las 3. La semana pasada decía que le faltaba feeling con el gol. Yo ahora
espero en adelante un Codro que ya se siente dentro del área y cada cosa que toque va a ir para adentro, vayan o no, porque en comparación, por ejemplo, con Bakis, que esa ocasión que tiene que se le veía que el toque ya estaba con dudas, espero un Codro que defina de primera, que pruebe cosas y que le van a salir, porque Codro es un tío que ha ascendido en segunda división a primera división. De hecho, hoy veía un gol que metía con Osasuna en el campo del Gerona para ascender a primera división. Hemos ejecutado el plan, hemos continuado saliendo, corriendo, hemos tenido suerte, que es meter todas las que tienes, y luego que ellos en esos momentos de agitación, del sardinero, que siempre vienen, que tienen gente con calidad, pues en la primera tienen un par de situaciones que te las meten, o el penalti es en el 47 que se puede dar, te pones 2-1 y ahora piensas que todo lo que habías hecho no es tanto, etcétera. Tienes que tener suerte, igual que la semana pasada en ese salto a la presión te la meten por dentro y luego el balón al espacio y no la tienes, o la tienes, y en la segunda parte, cuando parece que la afición se empuja, que tal, sales a una contra y Codro te la vuelve a meter. Ellos defensivamente son un desastre, siempre juegan a ver quién mete más goles y siempre dejan huecos. De hecho, cuando Codro define hay 4 tíos mirándole, siendo el delantero centro, mide 1,90 y la pelota está en lateral para ser colgada. Más allá de eso, puntos que me gustaría a mí destacar. Te dije ya entre semana que quería volver a ver a Saidú. A mí me gusta Paul también y creo que no se le debería apartar, pero bueno, uno no sabe lo que pasa en el día a día. Quería ver a Saidú donde fuese, me daba igual, lo quería ver en el campo. Un jugador con un físico que va sobrado, coberturas, te gana duelos, te gana un duelo y te lo celebra, le da igual que sea el primero, que tú veas el último, que se te rían en la grada, es que le da igual, él va muy sobrado y él juega y disfruta. Lo necesitaba en el equipo. Me gusta la alegría de Cuenca, el que rompa el espacio. Quería ver algo diferente a Soberón, no porque le tenga tierra a Soberón, sino porque creo que no está y está un poco apático, hay presiones en las que ve que no llega y deja intentarlo, y eso. Y Ángel Gómez, que desde luego ha hecho para mí un partidazo. Tenía dudas en los laterales, que íbamos a sufrir tanto con Tassende como con Juan Sebastián. Y la verdad, Tassende ha hecho un gran partido en la anticipación, lo ha dado todo, ha subido, da asistencias. Y si mejora el nivel defensivo, adelante ya sabemos que nos puede dar, así que sería una gran aportación. A mí personalmente hacia el final del partido me hubiera gustado ver, si todo hubiera sido ideal, que Soberón no hubiera entrado, porque creo que entra por una lesión de Keidi Bare, que en la primera partida se va al suelo. Me hubiera gustado haber metido un central como Radonavich, meter a Saidú en el centro del campo, y Saidú, Guti, Keidi Bare y Tony Moya en un momento determinado fuera, y luego reemplazar a Guti o a Keidi por quien fuera. La verdad es que Guti en un momento ya no podía correr. Y sí, el equipo la verdad se lo dejó todo, o sea, todo estaba en el suelo. Yo en ningún momento las tenía conmigo, yo pensaba sinceramente nos iban a dar un baile desde el minuto 1. Y sus bajas creo que nos han ayudado. El que Andrés ha tenido que jugar en punta, en un sitio que es un poquito más desnaturalizado, aunque hayan dicho que ha jugado en esa posición. El Racing está siendo matador desde otra zona, desde una zona de segunda punta, donde se puede ver con más libertad. Cuando se ha tenido que hundir entre nuestros centrales ha sufrido, y ya cuando luego le han sacado esa posición, porque ha salido el chico del Baskonia, ha salido, pero lleva con 0-2, y tanto él como Íñigo Vicente son gente de mucho carácter, muy temperamental, y hay veces que pierden la cabeza en estos partidos. Al final se ha sufrido. Yo la verdad, incluso con 0-3 tenía algún amigo diciendo tal, no sé qué, yo no respondía, no quería decir nada porque no las veía nada conmigo, y lo de Soberón ha sido una desgracia, y sobre todo perdió un efectivo para la semana que viene, no está bien. Pero Soberón no está bien y hay que darle una vuelta. No sé si Dani Gómez no cuenta, no sé si no entrena bien, pero lo de Soberón no lo termino de ver. El equipo necesita refuerzos. A mí, antes que un delantero, yo cogía un banda rápido y alguien que enlace el centro del campo con el punta, alguien un poquito más creativo, pero más dinámico que Tony Moya. Tony Moya tiene muy buen pie, pero le falta dinamismo. Alguien parecido a lo que podría ser Sebas Moyano, pero obviamente que tenga más impacto. Y por el resto bien. Andrada, pues con sus pérdidas de tiempo, en dinámica bien. A mí Insúa, la verdad, cuando lo veo jugar me da esa cierta seguridad, y Radovanovic sé que va a poner la cabeza donde otros no ponen el pie. Así que en general
muy bien, me ha gustado el equipo, creo que le puede competir a todos. Me muy sorprendido haberle ganado al Racing porque sabía que íbamos a tener que meter muchos goles y no me lo esperaba. En comparación contra Las Palmas, que a un marcador cortito creo que podemos competir más. De ahí nos toca la Real Sociedad B la semana que viene, que no sé si se van a encerrar y te van a correr, si te van a coger la pelota. Veremos qué efectivos tenemos, veremos si hay refuerzos, pero si has podido ganar al Racing tienes que ganar por lo civil o por lo criminal al Sanse y te puedes poner en puntuación de salir del descenso, y eso a nivel mental antes de que acabe el mercado podría ser un toque importante. Y desde aquí gracias Rubén Seyes por venir, por poner a un equipo que no sé dónde acabará, pero por juntar 4 piezas, por hacer las cosas sencillas, porque uno no entrena en Premios y no tiene ni puta idea, y porque a mí me transmite mucho la seriedad, cómo habla, cómo transmite, su mirada fija. Me parece una persona que se hace respetar y ha tenido suerte en los momentos que los necesitaba, ha tenido menos suerte en otros, y creo que le está dando. La semana pasada le mató un poco el afán que quiso en el equipo de ganar. Esta semana, desde el minuto 4, ibas adelante en el Sardinero, que era soñado. Así que bueno, la semana que viene más y mejor, un Sanse impredecible como siempre y un Zaragoza predecible dentro de las limitaciones, y seguro que competirá, y mientras sea un partido de marcador cortito creo que el Zaragoza se manejará mejor. Así que un saludo a David y nos vemos la semana que viene. Chao. Lo dijimos en la previa, el Real Zaragoza debía salir a creer en que podía llevarse los 3 puntos en el campo del Racing de Santander, y así lo hizo, así lo ha hecho y así se los ha llevado. Vienen 2 partidos más en el mes de enero, lo dijimos, es vital este mes de enero para terminar el mes con ese mercado de fichajes, poder traer alguna incorporación y tener la salvación más cerca. No es dramatismo, lo dijimos, es matemática. El Real Zaragoza sigue vivo. Y nada, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros aquí en el canal, dar vuestro apoyo, comentar sobre todo qué os ha parecido el partido del Real Zaragoza, cuál es vuestra sensación, cuál es vuestro análisis ahí en una pincelada pequeña para yo poder leeros y poder comentar entre todos aquí en este chat zaragocista. Y lo dicho, nos veremos este viernes con la previa de un partido muy importante del Real Zaragoza ante la Real Sociedad B en el Ibercaja Estadio. Nos vemos, pasad una muy buena semana, que el Real Zaragoza ganó ayer en casa del líder.